Hola, hoy vamos a hablar acerca del triángulo de potencias. Entonces, el llamado triángulo de potencias es la forma de ver y comprender de forma gráfica el factor de potencia o coseno de phi. Ese factor de potencia que se conoce también como el coseno de phi. Este tiene una estrecha relación con los distintos tipos de potencias que se ven en los circuitos de corriente alterna. Entonces, en el triángulo de potencias vamos a encontrar, como les digo, un triángulo equilátero con un ángulo de 90. Aquí, como vemos, está mi ángulo de phi. Este lado del triángulo, la hipotenusa, se conoce como potencia aparente y es simbolizada con la letra S. Este lado de acá, que es uno de los catetos, se conoce como la potencia reactiva y es con la letra Q. Y este otro lado de los catetos se conoce como la potencia activa y se simboliza con la letra P. Entonces, del triángulo de potencias, por trigonométrica podemos sacar que el coseno de phi, que es mi factor de potencia, es igual a P sobre S, es decir, a la potencia activa sobre la potencia aparente. Esta potencia aparente también se conoce como la potencia total. Entonces, la potencia activa va a ser igual a el voltaje por la corriente por el coseno de phi. Es decir, P es igual a voltaje por corriente por el coseno de phi o por el factor de potencia. Entonces, como les dije, en el triángulo vamos a encontrar tres tipos de potencias. Vamos a hablar de cada una. Entonces, la potencia, vamos a empezar hablando de la potencia activa. La potencia activa, que como les dije se simboliza con la letra P, es cuando un circuito de corriente alterna se conecta a una resistencia y se genera un trabajo que es proporcionado por la fuente de Fenn. Su fórmula es la potencia activa es igual al voltaje por la corriente por el coseno de phi, donde P es la potencia activa, B es el voltaje y es la corriente y el coseno de phi, que es el factor de potencia. Ahora vamos a hablar de la potencia reactiva. La potencia reactiva o inductiva, que se simboliza con la letra Q. La potencia reactiva o inductiva, su unidad es el voltio amperímetro, es decir, voltio amperímetro reactivo, es decir, V por A por R. Y su fórmula es Q es igual a S cuadrado menos P cuadrado, es decir, la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Esto lo estamos sacando, todas estas ecuaciones las sacamos del triángulo de potencias del que le hemos mencionado con las identidades trigonométricas. Entonces luego vamos a hablar de la potencia aparente o total, que se simboliza con la letra S. Vamos a dar la hoja. Entonces la potencia aparente o total, su unidad es el voltio amperímetro, VA, y su fórmula es la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente, en donde tenemos potencia aparente que es igual al voltaje, que se dan voltios, y a la corriente, que se dan amperios. Entonces, ¿por qué se utiliza este caso del triángulo de potencias? Es muy usado como una analogía a el triángulo de impedancia, que sabemos que el triángulo de impedancia tiene su hipotenusa es la impedancia, uno de sus catetos es la parte real, que normalmente es una resistencia, y otro de sus catetos es la parte
imaginaria, que en este caso es la inductancia. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. El siguiente ejemplo, ya les voy a decir. El siguiente ejemplo dice, tenemos un circuito, es este circuito, por acá tenemos una impedancia Z, y tenemos una fuente. Y nos están diciendo que hay una corriente que transcurre en esta dirección. Entonces nos dicen, el circuito consume 3 voltioamperímetros con un factor de potencia de 0.8 inductivo. Nos piden calcular el valor de la impedancia, su parte real y su parte imaginaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Como primero vemos, nos están dando el factor de potencia, es decir, el coseno de phi, que es igual a 0.8. Además, nos están dando el valor de la potencia total, que es de 30 voltioamperímetros. El coseno de phi, ya dijimos, vale 0.8, y nos dicen que hay una corriente de 5 amperios. Lo que me piden hallar es la impedancia, su parte real junto con su parte imaginaria. Vamos a pasar a la siguiente hoja para resolver el ejercicio. Entonces, en base al triángulo de potencias, como sé que a este lado tengo mi potencia total, a este lado mi Q es mi potencia reactiva y a este lado mi P es mi potencia activa con mi ángulo de phi. En este caso podemos ver que mi potencia reactiva es inductiva, porque el ejercicio, como les decía, acá en el enunciado del ejercicio nos dice que el factor de potencia es inductivo. Entonces de ahí podemos ya determinar que esta potencia que está acá, que es mi potencia reactiva, es inductiva. Entonces ya con esto, como este dato me lo dan, yo sé que S es igual a 30 voltioamperímetros. Entonces, de este triángulo, por trigonometría, yo puedo sacar que el coseno de phi es igual a P sobre S, y que el seno de phi, que es opuesto sobre hipotenusa, es igual a la potencia reactiva sobre S. Entonces de aquí voy a despejar P, que es mi potencia activa. Entonces P es igual al coseno de phi por mi potencia total. Esos valores lo conozco, el problema me los está dando, entonces ya esta incógnita la puedo resolver. Entonces P es igual, el coseno de phi es igual a 0,8 y mi potencia aparente es de 30 voltoamperímetros. Entonces mi potencia total es igual a 24 watts. Entonces ya tenemos un dato que es la potencia activa, que es de 24 watts. Ahora, del seno de phi, para poder hallar la potencia reactiva, voy a utilizar el seno de phi, que es igual a QdL sobre S. Pero como el seno de phi no lo conozco, lo que yo conozco es el coseno de phi, lo que voy a hacer es que por propiedades, yo simplemente puedo decir que el coseno de phi,
que es igual a 0.8, yo a ambos lados multiplico por el coseno inverso, arcoseno, por el coseno de phi igual a arcoseno de 0,8. Entonces arcoseno por el coseno se me anulan y me quedaría que phi es igual a arcoseno de 0,8. Es decir, que phi me vale 36.67 grados. Entonces ya teniendo phi, lo puedo reemplazar en la fórmula de seno, que phi no lo conocía, ya teniendo phi lo puedo reemplazar. Entonces vamos a reemplazarlo. Vamos a darle vuelta a la hoja. Entonces yo puedo decir que mi seno de phi, voy a cambiar, senos, acabó el lapicero. Entonces mi seno de phi es igual a seno de 36.67 grados, que esto es igual aproximadamente a 0.6. Entonces ya luego con este dato yo puedo decir que la fórmula que tenía, que mi seno de phi es igual, miremos la fórmula que teníamos de que seno de phi es igual a la potencia reactiva sobre la potencia aparente. Entonces despejando la potencia reactiva me va a quedar mi seno de phi igual a la potencia reactiva sobre la potencia aparente. Entonces reemplazando la potencia reactiva, que es lo que necesito, mi QDL va a ser igual al seno de phi por la potencia aparente. Como ya estos datos los conozco, entonces yo voy a tener que mi QDL es igual a seno de phi, pero seno de phi ya sé que es 0.6 por la potencia aparente. Yo sé que la potencia aparente es 30 voltio amperímetros. Entonces mi potencia reactiva va a ser igual a 18 voltio amperímetros reactivos. Entonces ya teniendo estos datos, cada una de las potencias, puedo determinar que mi circuito, o sea el circuito original para poder haber llegado a esta impedancia, es una resistencia, una bobina que tiene una inductancia y una fuente. Y además sabemos que acá hay una corriente en esta dirección. Entonces, como nos están pidiendo hallar la parte real y la parte imaginaria de la impedancia, yo sé que mi parte real es esta y mi parte imaginaria la puedo obtener de acá. Entonces, conociendo que mi potencia activa, es igual a 24 watts y que mi potencia reactiva es igual a 18 voltamperímetros reactivos, de estos datos puedo hallar estos valores. Entonces, tenemos un circuito sencillo, vemos que la corriente es la misma, que pasa tanto como por la resistencia, como por la bobina, como por la fuente. Entonces simplemente utilizando la ecuación de que potencia es igual por la resistencia por la corriente al cuadrado, la potencia activa, es decir, de esta resistencia la conozco y la corriente también, entonces de aquí puedo despejar cuánto vale la resistencia. Entonces la resistencia va a ser igual a la potencia activa sobre la corriente al cuadrado. Entonces la resistencia, reemplazando los datos, vamos a tener que sería 24 watts sobre la corriente, que inicialmente el problema me dijo que valía 5 amperios. Entonces para ese caso mi resistencia es igual a 0.96 ohmios. Esa es mi resistencia. Luego vamos a hallar la reactancia inductiva que me está generando esta bobina. Entonces yo sé que mi potencia reactiva es igual a la reactancia inductiva por la corriente al cuadrado. Despejando mi reactancia inductiva, voy a tener que X de L es igual a la
potencia reactiva sobre la corriente al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores, tengo que mi potencia reactiva es igual a 18 voltiamperímetros reactivos sobre la corriente al cuadrado, que es 5 amperios al cuadrado. Entonces, mi reactancia inductiva es igual a 0.72 ohmios. Esta es mi reactancia inductiva, que sabemos que se conoce como la parte imaginaria. Esta es mi parte imaginaria y esta es mi parte real. Vamos a cambiar la hoja y entonces, como ya obtuvimos los valores, sabemos que la impedancia es igual a mi parte real más mi parte imaginaria, es decir, al valor de la resistencia más el valor de la inductancia reactiva, la inductancia reactiva en el eje J. Entonces Z va a ser igual, reemplazando los valores, a 0.96 más J 0,72 ohmios. Y ya obtuvimos el resultado al problema. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido acerca del triángulo de potencias.